Muy buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 5270 del presente año, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial del decreto número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte. Inciso C, contenido en el artículo 95, y B, la frase "y para su vigencia deberán ser aprobados previamente por el Comité Ejecutivo de la Confederación", contenido en el artículo 101, interpuesta por Juan Carlos Ríos Arevalo. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la relación de las normas denunciadas, petición de fondo, y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. En el presente caso, se promueve inconstitucionalidad general parcial del artículo 95, inciso C, que dice: aprobar o improbar los estatutos de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales, siendo responsable de que estos se encuentren redactados acorde a esta ley y en consecuencia con su espíritu, y a la vez permitan el desarrollo armónico en su respectivo deporte y que cumplan con lo que reglamenten las normas de su respectiva federación internacional. Y el artículo 101 en la parte que dice: y para su vigencia deberán ser aprobados previamente por el Comité Ejecutivo de la Confederación ambos artículos de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte contenidos en el decreto 76-97 del Congreso de la República de Guatemala. Lo anterior por considerar que se vulnera la autonomía del deporte federado, así como la seguridad y certeza jurídica contenido en los artículos 2 y 92 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como el principio de legalidad contenido en los artículos 5, 152, 154 y 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En su petición de fondo, el interponente solicita que se declare con lugar la inconstitucionalidad general parcial de los artículos que fueron anteriormente invocados y que, al quedar firme la sentencia, se mande a publicar en el Diario Oficial a efecto de que queden sin vigencia en forma definitiva y absoluta tales disposiciones generales. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante y requeriente de la vista pública, Juan Carlos Ríos Arevalo, quien actúa con el auxilio del abogado Ovidio Otoniel Orellana Marroquín, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados, señoras magistradas de esta honorable Corte, señora representante del Ministerio Público y demás sujetos que intervienen en la presente audiencia. El objeto de la presente inconstitucionalidad es demostrarles a ustedes que con las disposiciones que han sido relacionadas, que tienen tacha de inconstitucionalidad, existe una disminución en la autonomía de que goza el deporte federado y por ende se da un incumplimiento de los fines para los que han sido creadas las federaciones que existen legal y constitucionalmente reconocidas. En ese sentido, y siempre por cuestiones de el tiempo bastante corto que se da,
pues no haré un análisis respectivo sobre lo que debe de entenderse por la autonomía del deporte, toda vez que la propia Corte de Constitucionalidad, pues ya en sentencia del 7 de agosto de 1990, en el expediente 5190, hizo una alusión sobre lo que debe de entenderse por tal autonomía, y que además, pues en el planteamiento de la inconstitucionalidad estamos haciendo alusión precisamente a esa parte de la autonomía. Entonces, por cuestiones de tiempo, es que no hago alusión más amplia hacia ese concepto. Sin embargo, la exposición va orientada en todo caso hacia la normativa que tiene contravención entre la norma ordinaria, que es la que se ha impugnado, con la constitucional. En ese sentido, entonces tenemos que sí se vulneran desde nuestra perspectiva los artículos 2 y 98, 92 de la Constitución Política de la República de Guatemala, toda vez que, de conformidad precisamente con el artículo 92 constitucional, se establece, reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado. Y en ese orden, señor presidente, quisiera contar con su venia para lectura en lo conducente a algunas disposiciones para poder entender desde nuestra perspectiva el planteamiento a realizar. Al lugar puede hacerlo, abogado. El artículo 92 constitucional dice: se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco. Estas 2-3 líneas de la Constitución destacan básicamente esa autonomía del deporte que es federado. No estamos hablando de confederación alguna, simplemente del deporte federado. Y dice a través de sus organismos rectores. La Constitución, después de ello, describe la coma, después de ello es la Confederación Deportiva Autónoma y luego el Comité Olímpico Guatemalteco. Debemos entender entonces que los organismos rectores son unos que van acompañados precisamente de otros que acuerpan tal reconocimiento y tal garantía como lo es la Confederación y el Comité Olímpico. ¿Por qué se está invocando de esa forma la interpretación de la norma constitucional? Porque el artículo 98 del decreto 76-97 dice que las federaciones deportivas nacionales, que en esta ley se llamarán simplemente federaciones, dice, son la autoridad máxima del deporte en el sector federado. Es decir, ¿quién es la autoridad máxima del deporte federado? Las federaciones. En ese orden de ideas, y siempre en armonía con el texto supremo, que estamos hablando del artículo 92 constitucional, el artículo 100 de la citada ley ordinaria dice: las federaciones y asociaciones deportivas nacionales tienen como función el gobierno, control, fomento, desarrollo, organización, supervisión, fiscalización y reglamentación de su respectivo deporte en todas las ramas en el territorio nacional. Esto lo que nos está diciendo, siempre en armonía con el artículo 92 constitucional, es que nos está dando los elementos precisamente de lo que debe entenderse por una autonomía, en este caso del deporte federado. Hasta ahí vamos muy bien. Donde ya tenemos complicaciones es precisamente en la parte que se impugnó del artículo 101, entre otros, y el 95, inciso C de esta ley, porque también las federaciones tienen la obligación, entre otros, de crear sus estatutos. Y entonces estos estatutos, de conformidad con su normativa, deben ser aprobados por su Asamblea General. La federación de por sí tiene una composición, tiene sus propios órganos, sus propias autoridades, su propia forma de conocer y resolver sus asuntos internos. Esto es con base precisamente en esa autonomía de que goza y reconocido constitucionalmente el deporte federado. Entonces sucede que cuando aprueban sus estatutos una federación, debería de entenderse entonces, conforme a la normativa constitucional y la legal, que dice que estas son las autoridades máximas del deporte en su categoría, entonces que si viene
una federación, cualquiera que se trate, a aprobar sus estatutos, hasta ahí debería de quedar la norma y no dejarla sujeta a que sea otro ente aparte de la federación que también deba aprobarlo. En el caso concreto, por ejemplo, se ve que hay dos aprobaciones. Una aprobación la hace la federación a través de su asamblea general y otra aprobación la tiene que hacer la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala a través de su comité ejecutivo para que la norma pueda entrar en vigencia. Esa parte, que es la parte que se ha señalado de inconstitucional, precisamente porque hay una intromisión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala a través de su comité ejecutivo para aprobar por segunda vez los estatutos que fueron aprobados por la federación de que se trate. En ese orden de ideas, entonces se encuentra que ahí se desnaturaliza precisamente esa autonomía de que goza el deporte federado, porque es precisamente el reconocimiento que da la Constitución y además le permite su propia organización, sus propias autoridades, sus propias decisiones, pero en esa parte, al obligarse a que para que entren en vigencia los estatutos deba ser aprobado por el Comité Ejecutivo de la Confederación, entonces hay una intromisión que disminuye, restringe la autonomía del deporte federado y por ende afecta la finalidad para la que está constituida una federación. A guisa de ejemplo, les voy a transmitir a ustedes un caso concreto en el que la Federación, por ejemplo, Nacional de Fútbol, aprobó sus estatutos por la asamblea correspondiente, lo remite a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para el Comité Ejecutivo y resulta ser que este nunca aprueba esos estatutos. Y si nunca se aprueban esos estatutos por virtud de lo que dice la ley, no de lo que dice la Constitución, entonces resulta ser que no cumple sus fines la federación que les he mencionado por la simple y sencilla razón de que el deporte en materia de fútbol, por ejemplo, no puede tener ninguna clase de competencia a nivel internacional porque el ente regulador a nivel internacional, en este caso como lo es la FIFA, simplemente no lo permite porque no hay una aprobación de los estatutos que esté acorde con sus estatutos, es decir, con los estatutos de la FIFA que deben estar de acuerdo con los estatutos de la federación local o guatemalteca. Por esa razón es que se considera que la intromisión indebida de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que es una norma creada por el Congreso donde éste inobserva el principio de legalidad, que son las otras normas que se han señalado como vulneradas en el caso concreto, es porque el Congreso de la República no observó esa autonomía de que goza el deporte federado. El deporte federado está regulado por la Constitución y la ley, pero el Congreso, a la hora de emitir sus disposiciones, debe observar que goza de esa autonomía y al involucrar a la Confederación en esa aprobación de sus estatutos es lo que genera esa vulneración, esa restricción hacia la autonomía del deporte federado, incide gravemente en el autogobierno, porque aquí ya estamos hablando del autogobierno, porque la federación tiene sus propias autoridades y por ende esta no puede cumplir con la finalidad para la que ha sido creada, porque no puede, mientras no sean aprobados esos estatutos para su vigencia por la Confederación, pues realizar las actividades que le corresponden y que están contenidas como tal en los mismos, es decir, en los estatutos. De manera tal que esa es la fundamentación que se tiene tanto para la vulneración a la seguridad y certeza jurídica, porque los entes rectores no son solo la Confederación o el Comité Olímpico, sino también la máxima autoridad en el deporte, cualquiera que se trate, son cada una de sus federaciones. Entendido esto de esa manera, entonces, señores magistrados, solicitamos a ustedes respetuosamente que al conocer en definitiva y decidir del presente asunto la inconstitucionalidad que fue promovida en contra de las disposiciones impugnadas sea declarada con lugar y como consecuencia se expulse del ordenamiento jurídico las disposiciones objetadas y se mande a publicar en el Diario Oficial
como legalmente corresponde. Únicamente, muchas gracias. Muchas gracias, abogado Orellana Marroquín. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio del agente fiscal Ethel Judith Rodas Morales, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes en esta vista pública. En el presente caso, cabe indicar que esta honorable Corte ha dictado suficiente jurisprudencia referente a la presunción de legitimación de las normas ordinarias y que para el efecto, cuando se promueve una acción de inconstitucionalidad, debe haber suficiente soporte técnico jurídico. Los razonamientos deben ser claros y concretos para que se pueda determinar que se ha quebrantado esa presunción. En el presente caso, al analizar la argumentación que se realizó, se considera que no existe suficiente soporte técnico jurídico que demuestre esa incompatibilidad de normas, ya que no se hizo un análisis particular de cada una de las normas impugnadas y por el contrario se establece que lo que existe es inconformidad por parte del accionante, en el sentido de que sea el Comité Deportivo Autónomo de Guatemala que deba aprobar los estatutos de las federaciones y confederaciones deportivas, indicando que esto transgrede la autonomía del deporte federado. Cabe indicar que el artículo 92 de la Constitución reconoce la autonomía del deporte federado, pero claramente señala que es a través de sus órganos rectores, indicando que son estos la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco. ¿Qué se refiere la norma constitucional al indicar que son los órganos rectores, que son los encargados de realizar el control, supervisión de todo lo referente al deporte federado? Por tal razón, que tenga la Confederación que aprobar los estatutos es una facultad que le confiere la Constitución, o sea, está dentro del ámbito de sus atribuciones, por lo que las normas ordinarias señaladas no pueden transgredir tal norma constitucional. Si tomamos la tesis que señala el accionante referente a que cada federación es autónoma, cada asociación es autónoma, entonces surge la pregunta, entonces, ¿con qué objeto la Constitución creó los órganos rectores como la Confederación Deportiva Autónoma? ¿Cuáles serían sus funciones si cada federación pudiera gobernarse por sí mismo? Si bien es cierto, se hace un señalamiento de la Federación de Fútbol que ha tenido inconvenientes en la aprobación de sus estatutos, eso no implica que las normas que se señalaron sean inconstitucionales. Por el hecho que un órgano administrativo no esté realizando sus funciones debidamente, eso no implica que deba abolirse o quitársele sus obligaciones, sino por el contrario deben buscarse otros mecanismos para tratar de que estos órganos administrativos ejerzan sus funciones debidamente. Por lo que, viéndolo desde el punto de vista meramente normativo, lo que se planteó en esta acción de inconstitucional, se considera que no hay transgresión de norma hacia la norma constitucional señalada. Por tal razón, la Fiscalía es del criterio que se debe declarar sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad, porque las normas ordinarias señaladas no transgreden ningún precepto constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Rodas Morales. Se clausura la presente audiencia. Buen día.